Trazos y letras. Somos cultura. ¿Qué tal? Soy Adriana Jiménez y es un verdadero placer que nos acompañen en una transmisión más de su programa cultural Trazos y Letras, donde todo somos cultura. Como cada martes, les hago la invitación a que nos acompañen a disfrutar del programa con el tema música, identidad y campañas. Quédense y aprendamos juntos. Vamos a ver esa introducción sobre el tema y regreso con ustedes. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Su vuelva usted mañana, su sálvese quien pueda. Aunque la noche delire como un pájaro en llamas, aunque no dé a la gloria la puerta de Alcalá. Se gana el rival. Guáchenme. Esta es la historia de un hombre de ley que por San Diego se le vio crecer. Buen regidor y alcalde también, y hoy diputado seguro va a ser. Ahora que vive seguro, compruebo que en este tiempo hemos vencido a la sombra. Sin más, es un placer contar con la presencia de los invitados del día de hoy. Samuel Piña Sandoval, profesor de música del CEDA. También nos acompaña Santiago Antonio Méndez Pérez, estudioso de la música mexicana, al igual que Virgilio Calvo, profesor de música de la UJAT. También está con nosotros Luis Antonio Aguilar Cruz, el Grillo Aguilar, cantautor. Acompáñenos porque ya se encuentran en compañía del maestro Hugo Angulo Fuentes. Vamos con ellos. Gracias, Adriana. Hoy los trazos y las letras se conectan con una tríada de palabras que parecen indisolubles: la música, la identidad y las campañas. En el estudio me acompañan el maestro Santiago Antonio Méndez Pérez, que es el conductor del programa radiofónico aquí en esta casa de estudios, Radio UJAT, la Casa de Euterpe en México. También por otro lado tenemos a Luis Antonio Aguilar Cruz, cantautor, profesor de ingeniería y además estudiante de TCU aquí en nuestra casa de estudios. Maestro Virgilio Calvo, igual profesor investigador de esta casa de estudios en la licenciatura, en TCU también, y bueno, en el Centro de Desarrollo de las Artes. Y Samuel Piña, profesor de TCU, profesor también del Centro de Desarrollo de las Artes. Bienvenidos todos a este programa Trazos y Letras, donde todos somos cultura. Gracias por la invitación. Gracias. Pues sin más, vamos directo a este tema tan apasionante. La música es reflejo del pensamiento y el pensamiento, tarde o temprano, deviene en ideología. ¿Cómo ven esta composición de palabras? Pues bueno, el lenguaje, por ejemplo, tiene una cierta acentuación, tiene una prosodia, tiene un ritmo, también tiene una cierta entonación,
podemos decir que el lenguaje es un sistema musical. Y entonces cada pueblo que tiene una lengua muy particular, su música es un reflejo de ese lenguaje. La música tiene ese ritmo que tiene el lenguaje de manera espontánea, tiene la musicalidad del lenguaje, y en ese sentido la música de ciertas comunidades es una expresión de la identidad de esa comunidad, de ese pueblo, a través del lenguaje. Digamos que esa es la primera vínculo que puede haber entre la música y la identidad de una cierta comunidad. Eso es inapelable, ¿verdad? Por supuesto, de hecho, la música va de mano con la cultura y la identidad del pueblo. La música, las danzas, todo es el reflejo de lo que es el pueblo y la sociedad en la que está. Desde rituales, desde ritos, hasta cuestiones no solamente de la sociedad, sino también cómo va cambiando el proceso histórico social. No es lo mismo la música que escucha Tabasco ahora que escuchaba hace 100 años, por ejemplo. Los himnos nacionales son el mejor género, por llamarle así, para reflejar la identidad de una nación. Pues los himnos nacionales, pues yo creo que tiene una primera gran intención, que es apelar al ese ser patriota, ¿no? Yo creo que la mayoría de los himnos nacionales son marchas como se utilizaban marchas militares, ¿no? Y siempre estamos hablando en los himnos, que yo creo que casi todos los países estamos hablando de defensa, ahí está implícitamente hablando de soberanía, pues en el caso de nuestro himno, si viene un ente extranjero. Si aparece Maciosare. Ajá. Entonces, hay algo interesante, por ejemplo, con el himno mexicano y en general los himnos latinoamericanos son herederos de la ópera italiana, porque cuando fueron gestados alrededor del siglo XIX, mediados del siglo XIX, en este caso 1854, el himno nacional mexicano, había una influencia muy importante de Italia en lo que respecta a la música. Entonces hay una influencia muy clara de la ópera italiana. Y el texto pues refleja la historia, los valores, ¿no?, de las distintas naciones. Sin embargo, hay quienes ya no se identifican con su himno, hay quienes lo cantan por cantar y no sienten absolutamente nada, ¿no? Pues sí, pasa eso, por ejemplo, en el país vecino de arriba, vas a un partido de béisbol, básquetbol y todo el mundo se detiene, no hay venta de boletos, no hay venta de hot dogs, no hay venta de nada, porque están cantando el himno. Yo recuerdo que mi papá y mis abuelos en el partido de fútbol se paraban, así fuera transmisión en televisión o en radio, y hacían la reverencia al himno, ¿no? Entonces eso se ha perdido un poco, ¿no? Se ponían de pie. Sí, eso se ha perdido demasiado en México. Pero pues es parte del proceso que ya no se hacen los homenajes cada a primera hora, ¿no? Ni cada lunes, pues ya cada vez se ha perdido más los honores a los símbolos patrios. Luis Antonio, la música es un artefacto, es un dispositivo útil para influir. Claro, principalmente a diferencia de otras artes, pues la música transmite ciertas ondas sonoras que impactan en nuestros organismos, ¿no? Entonces puede ser que estés en un estado de ánimo triste y pues la música te pone de buen humor. Entonces más aún si le ponemos una buena letra, una letra que transmita, pues llega el mensaje más concreto, que a diferencia de otras artes como la pintura, el teatro, que realmente son buenas artes también, pero la música tiene ese impacto inmediato en el estado de ánimo. No tan solo es el arreglo musical, sino mucho va a depender de la letra, ¿verdad? Ambos. Yo diría que si le quitamos, por ejemplo, la música a una película romántica, pues se está perdiendo más del 50% de la intención. O sea, la música tiene la capacidad de influir en las emociones y justamente acá yo creo que está el secreto de para qué nos sirve la música. Es para influir en el estado de ánimo, para influir en la emoción, ¿no? Se decía que la música es el opio del pueblo, ¿no? Bueno, ya desde los griegos, ¿no? Platón, por ejemplo, en la República hace alusión a la música y se percata él junto con Aristóteles del poder que tiene para influir en los estados emocionales de las personas. Incluso consideraba que la educación, la música debería jugar un papel muy importante en la educación y que debería ser incluso resguardada por el Estado, dado el poder que tenía para crear un cierto sentido moral en las personas. Y bueno, esa idea prevaleció pues, a lo largo de
de la historia, ¿no? En la Edad Media hasta llegar a los tiempos actuales. Es claro que hay una influencia. Hay investigaciones, por ejemplo, que muestran que el sonido es percibido por el cerebro, por la parte derecha del cerebro, que es el asiento de las emociones. Entonces no pasa por un tamiz racional, sino que llega directamente a la emotividad. Por eso el poder de la música para mover los estados emocionales de las personas. De ahí que es justificable todo esto que hay alrededor de la estimulación temprana, que es basada en música o la musicoterapia. Sí, por eso que un niño pues expuesto a esta clase de estímulo pues tiene garantizado otro tipo de formación, ¿no? Ese niño va a estar un poco más abierto a lo positivo, pues porque justamente se está estimulando esa parte del cerebro que no sucede en otras actividades. Y en cuanto al pensamiento, ese estímulo directo al pensamiento, Luis. Pues existe la hipótesis del efecto Mozart. Sabemos que Mozart era un prodigio, ¿no? Que tocaba el piano y componía a los 4 años y increíblemente. Pues se cree, hay ciertos estudios sobre el efecto de escuchar Mozart desde el vientre y en temprana edad y desarrollas la inteligencia de los niños. Hay información por ahí, seguro en internet encuentran para profundizar. Y bueno, tomando un poquito lo que decía Virgilio, sí, la música creo que a mi gusto, bueno, yo soy músico, a mi gusto me influye más en mí la música, la sonoridad, que las letras. Yo soy totalmente auditivo. Y hay estudios también que dicen que si vas a hacer un rock pesado, quiere decir que tienes que tocar en mi menor, y hay artículos que te justifican por qué. Algo nostálgico en la tonalidad de do menor, algo más guapachoso se usa mucho en la menor. Cuando arreglamos música, nosotros que hemos arreglado música, usamos esas tonalidades. No, pues las cambiamos esta tonalidad porque seguro va a pegar. Y sí, muchos de los éxitos, una cadencia igual, hay formas, hay fórmulas, que hay libros, por ejemplo, sobre todo Berkeley, que es una universidad que ha estudiado la música en los últimos años y ha hecho demasiada documentación, hace un libro de arreglo que se basa mucho en un libro de arreglo de Don Sebesky, un compositor, y habla acerca de cómo la música tiene que tener los americanos le dicen hook, un gancho que te atrape, una identidad, ¿no? Entonces es justo hacia donde vamos, que hay muchas herramientas que un arreglista, igual un compositor debe de saberlas, ¿no? Muchas herramientas que pueden usarse. Vamos a continuar enseguida, después de regresar de una pausa. Seguiremos hablando aquí en este tema música, identidad y campañas, pero ya nos perfilaremos más a las campañas. Gracias por seguir con nosotros en Trazos y Letras. Soy Hugo Angulo Fuentes y sigo acompañado de expertos en este tema, el maestro Santiago, Luis, el maestro Virgilio y Samuel Piña. Vamos a continuar con la temática y todos ellos el maestro Santiago no, que es más especialista, estudioso de la música mexicana, pero Luis, Samuel y Virgilio ya han tenido experiencia en campañas y además como músicos, ¿no? Platíquenos su experiencia. Luis, empezamos contigo. Bueno, tuve la oportunidad de ser invitado a hacer la canción del IEPC Tabasco para promover el voto y bueno, nos dijeron que propusiéramos algo. Entonces, a mí siempre me gusta ponerme en el lugar de la situación de las personas. En este caso, ¿qué es lo que buscaba el instituto? Pues pedía que la gente fuera a votar a las urnas. Entonces hicimos un coro muy pegajoso que se basa en los versos ven a votar con tu credencial. Es un derecho de mexicano, un compromiso de ciudadano, ven a votar con tu credencial. Y de ahí ya agarramos ciertos principios de la democracia para hacer toda la canción. Entonces hicimos un género que es muy conocido aquí como chunchaquero, la chunchaca, y los arreglos son del maestro Samuel Piña. La canción está sonando ahorita en los medios de comunicación aquí del estado. Okay. Maestro Samuel, ¿cómo estuvo su experiencia? Bueno, pues yo he trabajado haciendo arreglos, no sé, yo compongo música instrumental del género popular contemporáneo jazz y bueno, he hecho arreglos, hice el del IEPCT,
y he hecho algunas otras cositas, no solo de campañas, sino también de identidad, de cuando cada gobierno quiere hacer su identidad. Entonces me ha tocado hacer cortinillas, montar audios para shows del gobierno que tengan el sello del gobierno. Entonces sí conozco un poco de la cuestión de identidad, más en el arreglo, no en la composición. Eso es. Maestro Virgilio. Sí, a mí me tocó hacer una campaña de un gobernador que ganó. No sé si, pues, para bien o para mal, pero ganó la campaña que nosotros hicimos. Fue bien chistoso porque... Eso fue en Venezuela. Eso fue en Venezuela. Esa campaña, pues, estuvo... fue un tema arquitectónico de una agencia de publicidad. Y ellos a nosotros solamente nos dijeron pues cuáles eran los valores y qué era lo que ellos querían que se recreara con la música. Entonces, a pesar de que pues estaban bien claros los parámetros, pues el tema creativo ahí era bien fuerte porque había que recrear un estado que no existía, o sea, porque era una reelección. Entonces, habría que dar una sensación de que todo el mundo estaba feliz, de que todo el mundo le gustaba la música del Estado y todo el cuento. O sea, había que hacer una campaña cuando el Estado se estaba cayendo y todo debía parecer que estaba en su mejor momento. O sea, nosotros vendimos una ilusión que la gente compró. Y eso es una solicitud expresa de quien les contrata para hacer el trabajo musical. Sí, porque pues hay una conciencia de que funciona, ¿no? El tema publicitario y la música bien manejada, pues funciona. Yo creo que si citamos el primero que se dio cuenta, bueno, no sé si fue el primero, pero una experiencia exitosa de esto fue Goebbels, por ejemplo, Hitler. El estándar que nosotros tenemos como de afinación, que es 440, pues es increíble que nosotros lo sigamos usando cuando eso fue un Goebbels que dijo que hicieron unos estudios y parece que el cerebro se alinea con entra a un estado de entendimiento donde cualquier cosa que diga va a ser absorbida por tu cerebro, ¿no? Yo no sé si a estas alturas se comprobó lo contrario o no, pero el hecho es que su sistema de dominación y de publicidad funcionó, porque vendieron una locura que la gente compró. Para situar rápidamente al televidente, Goebbels, ¿quién fue? Es el gran propagandista de los nazis. Pero es muy antiguo esto de asociar la música con las campañas. Ya los romanos, en el año 64 a.C., Marco Tulio Cicerón, el hermano, hizo una campaña para el consulado romano y su hermano, Quinto, se encargó de hacer la propaganda. Y él se dio cuenta que llevar músicos cada vez que él se presentaba ante sus electores los animaba más. Y escribió un tratado incluso acerca de las estrategias que hay que seguir en las campañas electorales, donde la música juega un papel muy relevante. O sea, esto fue hace más de 2000 años. Entonces, ya desde hace mucho tiempo se sabe que la música de algún modo motiva a la gente a seguir determinadas ideas, ¿no? A seguir determinados acontecimientos, y es usada en ese sentido, ¿no? Ya desde el siglo XIX incluso fue usada. Y en Latinoamérica, a lo largo de todo el siglo XX, en diversos países, hubo músicos que acompañaron a candidaturas presidenciales en Chile, en Bolivia, en fin, en diferentes países latinoamericanos. Es un fenómeno que es muy antiguo incluso. Magnífico dato para situar a algunos de nuestros del teleauditorio, de que esto no es un asunto de modernidad, sino que data del siglo XIX, ¿no? Sí, bueno, a finales, ¿no? Que ya hay, pero esto que te digo de los romanos, pues es hace 20 siglos. Eso es, Luis. Aquí en Tabasco pasa un fenómeno muy especial. Por ejemplo, nos tocó vivirlo al hacer esta canción. Esta canción del IEPC Tabasco era música y letra inéditas. Sin embargo, a la primera impresión que la presentamos, nos decían que como, ¿por qué no le pones una canción que ya exista y le cambias la letra? Y es un fenómeno que sucede mucho aquí. ¿A qué se lo atribuyen? Bueno, aquí en el estado apenas como que la gente está empezando a escuchar cosas distintas, porque casi no escuchan cosas inéditas, propuestas, casi no está acostumbrada a escuchar propuestas. Siempre consumimos lo que ya viene de otros estados o países, pero propuestas aquí es muy difícil arrancar con la propuesta. Y tal vez lo que querían era
que fuera algo que llamara la atención de la gente. O sea, algo novedoso que lo quizás no enganchara iba ya. a tener la misma respuesta que algo ya conocido. Claro. Algo bullanguero, algo pegajoso, ¿no? Y de hecho se logró, o sea, el arreglo lo hicimos guapachoso, que si lo escuchan ahorita se pone a bailar todo el Hasta set. tiene un rap por ahí. Tiene un Muy rap bueno. y es un ritmo que es de nosotros. Así, Cantan varios tal cual. artistas tabasqueños. Entonces, yo creo que es miedo a lo desconocido, como siempre, desde las cavernas, Creo que miedo a es lo eso. que desconocemos. Entonces, creo que pues, la universidad está haciendo parteaguas en eso porque está formando más músicos. Igual, antes no había una formación de músicos, igual contrataban a cualquiera que tocaba 2, 3 acordes en el teclado y decían, no, yo te hago una canción. Entonces, ahorita ya hay más herramientas. Creo que estamos fortaleciendo esa parte. Y más profesional. Y más profesional. Y ese tema que sea pegajoso es porque hay campañas de campañas, ¿no? Y otra que hay público de público. Ese tema que sea pegajoso es buscando, yo creo que a esa mayoría que no le interesa la política, ¿no? Y que esa presencia de algo que se te queda es simplemente es lo que está buscando el otro señor, ¿no? Que te contrata. El que no le interesa la política, ahí tiene algo, que está repitiendo, que está cantando, sin ni siquiera saber qué es lo que hay detrás, ¿no? Entonces, cuando vas a la urna de votación, pues a lo mejor ves el tarjetón y lo único que te acuerdas es del eslogan que hicieron. Este es el tipo, wow. Y en ese sentido se aplica este dicho que es circo, maroma y teatro para el pueblo. Sí. ¿Sí? Ahora, se cumple en ese sentido. Algo curioso en los spots políticos es que luego las canciones no tienen un mensaje profundo. ¿Qué te dicen de los políticos? Que soy el mejor, soy el diferente, el más guapo, etcétera, ¿no? Pero luego no mandan un mensaje contundente del cambio que realmente necesita la sociedad. Sí, nada más quieren que la melodía, el gancho quede en la mente. Así es. Algo que te lo relacione a que votes por fulano de tal, ¿no? Pero en realidad en una canción no puedes plasmar toda la ideología de un candidato, más bien engancharlo a ese candidato. Y las propuestas es difícil que también puedan ser incluidas. Aparte la parte del juego de las palabras, entre más, o sea, hay que también los 2 versos tienen que tener una cuadratura, o sea, igual es más una complejo. estructura. Y Pero para sí que se no- puede. y para quien está dirigida, la publicidad está dirigida a las grandes masas. Si lo pones muy complicado, no lo entiende. O sea, lo que se quiere es buscar una asociación directa, Sí. como el famoso promocional del Movimiento Ciudadano con un niño entonando una frase muy breve que identifica nada más al partido. Entonces, Movimiento lo que hay ahí, Naranja. Movimiento Naranja, hay una identificación nada más de un partido con una melodía y eso es todo, ¿no? Pero eso tiene un fuerte impacto porque es lo que queda justamente en la memoria. Y monosilábicamente, como miles de canciones de Maná, miles de canciones de todo mundo, como yo te deseo, o sea, eso es algo que no inventó, o sea, el que igual no nada más lo hace el cantautor o el compositor, sino también, por ejemplo, nosotros nos contrató una agencia publicitaria y yo conozco amigos músicos que trabajan para agencias publicitarias. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Conocer todos los elementos. Si ya funciona cierta progresión armónica para hacer un hit, que viene desde el barroco, lo del Cano de Pachelbel es una progresión de 4 acordes, por ahí pueden buscar en YouTube 30 canciones con la misma progresión, con los mismos acordes. Todos los hits de radio tienen los mismos acordes, en diferente tonalidad. Entonces es una cuestión de que ya alguien que se dedica a hacer música por encargo, que en este caso hemos Es sido como un nosotros. algoritmo ya diseñado Exacto, para ya dar la resultado. fórmula perfecta. Ya hay ciertos, como dirían coloquialmente, la vieja confiable. Entonces lo mismo, aquí nosotros ya como músicos conocemos el contexto de hacer la vieja confiable, para algo que se le queda a la gente, ¿no? A partir de su sensibilidad como docentes, como profesores de música o de otras áreas, ¿consideran ustedes que incluso en la música de campañas debe prevalecer la estética, debe prevalecer el buen gusto? Yo creo que sí debe prevalecer, pero funciona mucho para las masas el mal gusto. Y me refiero también al gusto, cada quien en gusto se rompe el género también. Tuve la oportunidad de ir a Perú y me sorprendió ver ver a la Tigresa del Oriente anunciando los teléfonos celulares, la compañía la mayor en Sudamérica, ¿no? Entonces yo pregunto, oye, si en México la Tigresa del Oriente es un hit, y me dicen, el chavo con el que estaba yo en Perú, no, pero aquí la Tigresa del Oriente es algo así desagradable, así algo horrible que nadie lo soporta. Pero es algo que todo el mundo lo conoce. ¿Por qué? Porque te venden como los bufones. Te venden algo de lo que tú te rías
algo de que tú te burles y algo que te atrape de esa manera. Que no se te olvide. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, el enemigo principal de los medios de comunicación. Muchas gracias, maestro Santiago. Gracias, Hugo, por Luis, la a invitación. todos, muchas gracias, maestro Virgilio, Gracias a Samuel. ustedes. Trazos y letras, somos cultura. Hugo Angulo con ustedes. Hasta la próxima.